Bienvenidos a la píldora número 11. Y hoy os quiero hablar sobre la inspiración o cómo ser más creativo. Entonces, Picasso, me encanta Picasso, dijo una frase: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y es muy cierto, porque la verdad que hay que inspirarse mientras estás creando algo. Entonces, ¿qué es para mí la creatividad? A mí me ha tocado ser muy creativo en la vida, y la verdad que para mí la creatividad es intentar unir puntos. Mi definición podría ser eso, ¿no? Es decir, unir puntos de 3, 4, 5 cosas de aprendizajes que tengas en la vida. Cuanto más aprendas, cuanto más conocimiento tengas, más cosas puedes utilizar para unirlas y crear algo nuevo. Realmente la creación per se no deja de ser, para mi punto de vista, una unificación de conceptos que se sintetizan en algo nuevo. Entonces, ¿crear es complicado? Depende. Como todo, ¿no? Puede ser complicado ser un deportista de élite. Hay gente que nace creativa, hay gente que se hace creativa. Pero os quiero contar un poquito los errores, o no errores, pero más que todo, qué cosas pueden afectar el ser más creativo, ¿no? Entonces, el primero es el miedo. El primer grave error que cometemos todos es el miedo a copiar, a no ser muy originales. ¿A qué van a decir los demás de mí? Claro, tengo una idea, a cuestionar nuestras propias ideas, ¿no? Porque en el fondo yo creo que si tienes una idea es por algo, deberías de ponerle atención a la idea. No necesariamente la vayas a ejecutar siempre, pero tiene que ser algo que realmente te nazca, que lo sientas. Y cuando sientes eso dentro de ti, que no hay forma científica de explicarlo, eso es que es una idea bastante importante. Todo el mundo te la va a tumbar, porque la creatividad es así. La gente que no comparte o no entiende ese nivel o esa conceptualización que has tenido tú, o cómo has llegado tú a esa conclusión, lo más probable es que dude. ¿Por qué? Porque suele ser gente que quiere poner en práctica una idea que todavía no tiene, digamos, que un desarrollo. Cuando una idea no tiene un desarrollo es muy difícil ponerla en práctica. Entonces, si yo le cuento una idea a alguien de que quiero crear un cohete espacial portátil para poder yo viajar a través de la Tierra en 30 segundos saliendo de la atmósfera, y me pongo un casco de bicicleta, la gente lo más probable es que no entienda ese concepto. Obviamente es un concepto creativo, es una idea tonta, absurda que estoy dando ahora, pero el punto es que mucha gente va a decir que no es viable, como dijeron en muchas grandes ideas, que no era viable volar, o no era viable ir a la luna, o no era viable muchísimas otras cosas. Todo el mundo tiene una opinión, y una cosa, hay que escuchar las opiniones y agradecerlas, pero no necesariamente tienes que hacerle caso a todo lo que digan. La otra es el ser perfeccionista. Yo creo que cuando uno tiene una idea no hay que ser perfeccionista, porque las ideas o las inspiraciones surgen bastante imperfectas, ¿no? Es como el inicio de la creación de cualquier tipo de producto, ya sea que estés haciendo algo a mano. Imagínate hacerte una mesa de madera, pues estará lo más probable con sus patas, pero estará astillada y tendrás que lijarla, tendrás que arreglarla, tendrás que pintarla. No es perfecta al principio, y cometemos muchos errores al intentar ver que nuestras ideas o nuestras creatividades tienen que ser perfectas, si no, no van a funcionar. Hay una evolución natural de una idea, que es algo que tenemos que asumir. Es una evolución normal, donde la propia idea va a ir mutando y va a ir pivotando en el tiempo a medida que vamos entendiendo mejor cuál es el propósito y para qué lo queremos. Entonces es: ¿por qué lo quieres hacer? Es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Y después ya veremos cómo. El cómo no es el momento ahora. Cuando uno está siendo creativo, el cómo no importa. Lo que importa es qué es lo que quiero hacer y por qué. Esas son una de las claves importantes. O sea, no seamos tan perfeccionistas. Y hagámosle caso a las ideas. Tenemos muchas ideas, ¿no? El famoso brainstorming es muy positivo, porque de una idea mala, lo más probable es que termine surgiendo esa gran idea que estabas esperando. O sea, a veces es absurdo escribir cosas cuando haces un brainstorming en un pizarrón, en un papel. Uno dice: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué son esas chorradas que estoy poniendo encima del papel? Y es literalmente absurdo. Pero es que es parte del proceso. Tenemos que entender que eso es el proceso, ¿vale? Que no es algo que va a surgir porque sí. Inspirémonos, hagamos lo que llaman en marketing el benchmarking, ¿no? Inspirémonos de los demás. ¿Qué han hecho los demás? ¿Cómo podemos mejorar algo que está aportando valor a la sociedad? Intentemos emularlo, ¿no? No necesariamente vamos a robarle la idea o imitarlo, pero sí intentemos ver dónde han dado con la clave y cuál fue el punto de inflexión de esa idea para que se convierta en un producto exitoso o no. Dedícate a algo que te apasione, porque la verdad yo creo que la pasión es algo crítico. Si no te gusta lo que estás haciendo,
pues tu idea lo más probable es que sea una idea muy mala, sea una idea corta, escasa y se queda ahí en el tiempo. No vas a desarrollarla más allá de, porque al principio nos enamoramos de las ideas y nos parece todo viable. Y a medida que vamos desarrollando la idea, empezamos nosotros mismos a ver todos los impedimentos que puede tener esa idea a la hora de un desarrollo final, de una venta de un producto, un servicio, lo que sea que estemos creando. Entonces, si no estamos apasionados por la idea, lo más probable es que al primero o al segundo obstáculo desistamos y la dejemos ahí. Y es la típico amigo que conocemos o capaz que te ha pasado a ti. No, es que yo tuve esa idea y mira ahora acaba de tener una idea la misma y vale $1.000 millones. Ya, pero el problema es que no la ejecutaste. El problema es que no fuiste tan apasionado como esa persona. El problema es que todos esos roadblocks y todos esos impedimentos que tenías en el camino, renunciaste antes de tiempo. Y la otra persona no, con pasión, con motivación, con resiliencia y constancia logró sacar su idea, ¿no? Entonces hay que crear un hábito de ser muy creativo, de intentar ser creativo en todos los conceptos, no solo a la hora de crear un producto o servicio, a la hora de hablar con la gente, a la hora de hablar con tu familia, con tus hijos. Intenta que la creatividad sea algo de tu día a día. Eso va a facilitar que partes de tu cerebro tengan mejores conexiones y neuronalmente hablando vamos a entender mucho mejor las ideas y los conceptos que se nos vienen a la cabeza. Entonces estaremos mucho más reactivos a ese tipo de creatividad, ¿no? Hay que salir de la zona de confort. Otra cosa que quiero hablar. A mí no me gusta cuando la gente quiere crear algo y no se quiere embarrar. No se quiere mojar. Quiere crear algo sumamente decentemente, un MVP que le llamamos, ¿no?, en la industria, un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable, pero no quiero ir más allá. Y yo creo que la MVP es el inicio o es el primer escalón a desarrollar algo mucho más potente, que es donde va tu pasión, donde es lo que quieres hacer. Hay gente que no sale de la zona de confort, hay gente que empieza a generar ideas que son sumamente pequeñas, dan una cierta rentabilidad y la dejan ahí estancada un poco, porque salir de la zona de confort requiere muchísimo esfuerzo y requiere muchísimo talante, no lo hace cualquiera. Aunque mucha gente, y es una frase que a mí personalmente me parece muy prostituida, el salir de la zona de confort, todo el mundo lo dice, el pensar fuera de la caja, todo el mundo lo dice, pero te puedo decir que ahora mismo habrá que un 20% de las personas que lo hacen. Realmente pensar fuera de la caja es quitar todos tus tabús culturales y mentales y empezar a pensar de una forma completamente diferente que te haga llevar tus pensamientos, tu creatividad a otro nivel. Y esto ahora mismo de salir de la zona de confort o pensar fuera de la caja, lo hablamos mucho, pero no lo hacemos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Si queremos hacer algo, aunque sea absurda la idea, si cuanto más absurda la idea, más fuera de tu zona de confort estás. Cuanto más entiendas la idea al principio, pues es obvio que es una idea que está dentro de tu zona de confort, en tu ámbito de conocimiento. Entonces intenta alejarte de eso. Busca tu rutina de cómo ser más creativo, ¿no? Yo creo que parte de esto es entender cómo funcionas tú como persona, a qué horas es en los momentos que tienes mucha más predisposición a ser creativos. Hay gente que es súper nocturna, hay gente que es súper mañanera, hay gente que a la mitad del día, entre la siesta y la comida, se está empezando rutinas. A mí personalmente me despierto a las 6 de la mañana prácticamente y lo primero que hago ahora es meditar, y después de meditar lo que estoy haciendo es intentar en ese estado crear algo, ser más creativo, escribir mis ideas, aunque suenen absurdas, y empezar a conectar esos puntos, ¿no? Casualmente pasa mucho que hago eso 4 o 5 días y al sexto o séptimo día de repente estoy uniendo ideas del primer día que ya ni me acordaba y empiezan a tomar forma, ¿no? Y empiezan a tener sentido. Entonces yo lo hago en la mañana porque me gusta estar en ese estado más meditativo. Hay gente que lo hace en las noches, cuando ya todo el mundo se va a dormir, que tiene ese momento para sí mismo, ¿no? Para descansar, con una copita de whisky, una copita de vino, da igual. Tienes que buscar cuál es esa rutina, porque es la que te va a hacer clic, ¿no? Al final entrenas al cerebro a que en esos momentos, en esos distanciamientos con la gente a nivel social, cuando estás tú contigo mismo, es el detonante para activar esa parte más creativa y más de inspiración, ¿no? Entonces, lee mucho. Te puedo decir que eso es buenísimo para sacar ideas, para inspirarte. La lectura es fundamental, no solo por el hecho de que tienes más conocimiento y vas a entender mucho más la materia de la que estás intentando crear, pero en el fondo todos aportan cosas. No solo los libros, rodéate de gente que te aporte conocimiento, que te aporte bienestar, ¿no? Intenta vivir nuevas experiencias, salir, hacer cosas diferentes. Todo eso nutre la creatividad, la inspiración. O sea, tiene que ser algo crítico. Y una cosa,
Va a pasar. Va a llegar un momento de bloqueo constante y total. Tienes que descansar, relajarte, dar un paso atrás y dejar que esas ideas estén en tu subconsciente. Es cuando más se empiezan a desarrollar las ideas, es cuando más empiezan a tener sentido, cuando las dejas estar un tiempo. A veces las ideas las puedes tener hoy, pero dentro de un mes le encuentras el sentido. Puede que estés preparado para realmente madurar la idea. Al principio nos puede sonar raro, pero es así. Tienes que evitar ser adicto a una creatividad constante, porque eso no es nada positivo. Si tú te metes a usar la creatividad como parte de tu trabajo, es decir, voy a trabajar en la creatividad, está bien que te entrenes a ser más creativo, que entrenes que tu cerebro sea mucho más flexible, se moldee mucho más a las ideas, pero tienes que tener muchísimo cuidado en que eso no se convierta en una rutina. Es decir, y no me refiero a una rutina de me siento a crear, me refiero a qué pereza, tengo que hacer esto, ¿no? Las típicas rutinas que no nos gustan hacer. O sea, hay cosas que a todos no nos gusta hacer. Por muy apasionados que seamos, yo tengo muchas cosas en mi trabajo, a mí me encanta lo que hago, pero tengo muchas cosas que no es lo que más me gusta y lo tengo que hacer igual. Entonces, intenta que esto no sea forzado. Intenta que si hay días o semanas que no hay nada, no lo fuerces, déjalo en el subconsciente, que medítalo, porque en el fondo vas a entender que tú mismo vas a empezar a crear cosas increíbles. Tú mismo vas a empezar a atar puntos y vas a empezar a tener unas creatividades que van mucho más allá de sentarse a ser más sistemático o a ser más ingeniero. La creatividad tiene mucho de empatía, tiene mucho de entender qué necesitan los demás, qué quieren de nosotros y cómo les podemos ayudar. Así que bueno, aquí os dejo la píldora, espero que os pueda ayudar para inspiraros a ser más creativos, para encontrar vuestras rutinas, vuestros momentos de creatividad constante, sin forzarlo, pero ser muy conscientes que es algo que tenemos que entrenar todos. La creatividad puede ser muy creativo en hacer con ella, pero también para desarrollar un producto y ejecutarlo hay que trabajarlo, aprender mucho, leer mucho, meditar, dar paseos, hacer deporte, lo que os guste más. Pero si queréis inspiraros y ser creativos, intentar instaurar eso en vuestro día a día, como lo es comer, como lo es dormir, porque realmente vais a ver cómo de repente vuestro cerebro empieza a pensar fuera de la caja y empiezas a estar en situaciones fuera de tu zona de confort, donde realmente es ahí donde estás agarrándote a algo, a una fuente mayor, a una inspiración divina, llámale como quieras, donde estás agarrando esas ideas y las estás convirtiendo en realidad. Y cuando tú conviertes una idea en realidad es cuando realmente aportas beneficio a alguien que lo necesita. Muchas gracias, espero que estéis todos sanos y bien y nos vemos en la siguiente píldora. Hasta luego.